necesitamos como exponer un libro a diferentes personas para saber su punto de vista acerca del argumento del mismo. Y en él pues relata la historia de Auxilio, que es ella, que si pueden ver está en un baño, sentada, pegada sobre la pared, tiene ahí papel y tiene un libro. Ella se queda encerrada en el edificio de Humanidades de la UNAM, se queda desde 15 días, del 18 de septiembre al 30 de septiembre, donde ella no come, no nada, ¿verdad? Sale un grupo de guerrilleros, se podría decir, saca a todos los estudiantes del edificio, es como que acá nos vengan a sacar a todos, y solo una persona se queda encerrada en el baño de Humanidades. Y pues ella se queda escribiendo en el papel, lo único que tiene, ¿verdad? Escribe poesía y todo, y relata diferentes historias de diferentes personajes. Nosotros tenemos aquí Amuleto de Roberto Bolaño. Es un libro en el cual pues trata acerca de Auxilio, que es la chica que ven ahí. Y pues queríamos empezar preguntándoles qué sienten o qué sentimientos les provoca ver estas imágenes. ¿Qué sentimientos vienen hacia ustedes? Tristeza. Guerra. Ajá. Unión. Muy bien. O sea, me da como curiosidad de saber más, o sea, qué estaba pasando en el contexto y todo eso. Ajá. Curiosidad, gracias. En la historia ella no busca cómo salir, no trata, no hace nada. Ella sabe que si sale la pueden violar, la pueden matar o la pueden encarcelar. Entonces ella prefiere quedarse ahí. Dolor. ¿Dolor? Sí, dolor también. ¿Dolor? ¿Qué más les provoca? Tristeza. Incertidumbre. ¿Tú qué te provoca la muerte? Nada. Diferentes cosas, o sea, en plan, si uno lo mira así tal y como es, podría decirse que da como que un tipo de miedo, temor, algo así, como que da una sensación como que digamos de que algo así sería el futuro de nosotros, pues está demostrando realmente cómo está nuestra sociedad en estos momentos, pues, o sea. Tristeza, ¿qué más? Dolor, gracias, ¿qué más? Angustia, gracias. Ya debe estar imaginándose. Imaginándose el mundo de afuera. Exacto. Ajá, gracias. Acá, Pensando un plan para salir de ahí. pensando un plan, gracias, muy bien. Exclusión, gracias. Siempre que hayan sentimientos, va a haber alguien que los quiera transmitir de cierta manera. Entonces, es simplemente el deseo de querer externar algo y simplemente expresarse, o es el hecho de que la poesía y la escritura en general siga existiendo. Y más bien que encontraron los textos, ¿verdad? Y que esos textos luego fueron difundidos. Muy bien. La idea me parece bastante interesante. Pues sí, en mi opinión sí, la verdad como que ya nadie se detiene a profundizar ni siquiera en sí mismo, mucho menos en compartir algo con los demás, ¿verdad? Tal vez pudo crear un impacto, pero no en todas las personas, sino que solo los que están conscientes de lo que pasó. Ajá. Como lo hizo, así como yo no sabía acerca de eso. ¿Crees que va a morir? Sí. Ya no es nada como antes, tiene por seguro eso. La poesía. ¿Y qué te parece el argumento del libro? Es bastante alentador para pocas personas. Ajá. Así que, No. Pues tiene varias. Gracias. no sé, mala la película ahora. No todos los autores. No todos. Los más como famosos. Ah, bueno. Es muy interesante porque a pesar de los años en que se vivió, en que fue escrito, muchas veces todavía persiste ese pensamiento, ¿verdad? De querer salir, de querer hablar y de querer comunicar lo que muchas veces nosotros llevamos dentro, ¿verdad? Y tener esa utopía que queremos siempre ir buscando. Es así como antes. No como antes, porque lamentablemente los jóvenes no sabemos aprovechar los recursos, porque ahora con la tecnología podemos acceder a cualquier forma de expresarnos y muchas veces no sabemos utilizarlo. Pero es más de los ideales que nosotros podemos tener. ¿Creen que la poesía va a seguir?
Bueno, el libro me pareció muy interesante. Auxilio, la protagonista, lo que me dejó fue que ella es la poesía en sí. Cómo uno en la soledad, cuando estaba encerrada, cómo ella se sentía. Ella decía que el amor era algo más, siempre venía algo mejor. Y me gustó mucho lo que es el libro, me pareció muy interesante. Un poco complicado a la hora de entenderle en la trama porque variaba, porque comenzaba en una cierta época y se trasladaba a otra y después regresaba. Entonces sí fue un poquito complicado, hay que como llevarle el hilo, ir leyéndolo despacio para poder comprenderlo. Entonces sí me gustó. Quisiera pensar de que los hechos que ella escribió, sus fantasías que ella tuvo, hubieran llegado más allá, pero lamentablemente ella simplemente escribió y lo desechó. Entonces, mi conclusión, yo considero de que si vamos a escribir algo o si le damos rienda suelta a nuestros sueños, hay que plasmarlos o hay que luchar para que estos se realicen. El idiolecto estético que utiliza Bolaño para escribir, ¿a qué me refiero? Él utiliza oraciones cortas. Bien, a veces utiliza una palabra, punto, o dos palabras, punto. Son oraciones muy pequeñas, lo cual a mí me parece que él lo hace para darle énfasis a esa palabra, a ese momento, para que tenga mayor captación el lector de ese suceso que se da durante la trama. Entonces me parece bastante interesante. En lo personal a mí me gusta ese tipo de lectura, entonces creo que era bastante importante recalcar esa parte, ¿sabes? Bueno, creo en primer lugar que Auxilio era en sí la poesía. Creo que fue la metáfora que utilizó Roberto Bolaño para ejemplificar cómo todas esas personas y todos esos poetas recurrían a ella en diferentes situaciones. Trataba muchos temas que hasta en la actualidad se pueden adaptar. Por ejemplo, la homosexualidad, habla mucho de la revolución, la guerrilla, de cómo esas personas dieron su vida por su patria y cómo esas familias se quedaban aquí o en su lugar de nacimiento resguardando pues el hogar, ¿verdad? Y la preservación de lo que es la familia. Ella está en la vida de las etapas más difíciles de muchos poetas que ella pues indica tal vez de forma ficticia, pero es la metáfora que siento que utilizó el autor. Siento que ella se quedó encerrada en la UNAM como una metáfora de lo que fue, ella estuvo antes, durante y después de lo que fue ese suceso. Siento que Auxilio era esa poesía que se vivió antes en esos bares, en esos cafés, en esas casas, y fue la que estuvo presente para resguardar la autonomía de la universidad y que dio la casta y que después de eso siguió trascendiendo. La poesía siento que no va a morir, aunque ella en el libro hace diferentes predicciones que van a ser el último lector, que va a ser la última vez que se lea, o todo esto, pues siento que estas predicciones puede que sean ciertas en cierto modo. Habla mucho del futuro. Dio mucho en ese punto en el que la poesía es la que trasciende y que vale la pena por la voz de todas esas personas que dieron su vida o de alguna u otra manera con su valor le dieron un valor agregado a su nación. Entre los puntos latinos creo que está eso y los temas que pues se siguen adaptando en la actualidad. Siento que esa es mi conclusión, de acuerdo a lo que es el libro El Amuleto. Todos tenemos un amuleto y es esa voz interna que mientras haya maneras de expresar va a seguir viviendo.